El guión es un documento que recoge un texto base sobre el que se define una producción audiovisual, ya sea una película, una serie televisiva, un videoclip, un programa de televisión u obra teatral. A lo largo de la historia de la producción audiovisual, se han creado distintos tipos de guiones adaptados a las necesidades de los diversos departamentos, como la fotografía, la iluminación, los diálogos, el montaje, la realización en directo, entre otros. El guión comenzó a partir de 1912 con Thomas Harper Ince, el primer gran productor que introdujo las más modernas técnicas de producción, exigiendo a sus directores unas normas en las que se imponía el guión perfeccionista, elaborado hasta el más mínimo detalle. Según Robert McKee, el guión propone arquetipos y no estereotipos. Las historias arquetípicas desvelan experiencias humanas universales que se visten de una expresión única y de una cultura específica. El guión cinematográfico se divide en secuencias o escenas, en las acciones y los diálogos que se producen entre los personajes. También contiene la relación de los acontecimientos, las descripciones del entorno y todas las acotaciones breves para describir las emociones de los personajes. Existen dos tipos. El trabajo comienza con el guión literario, que da comienzo incluso antes de que se apruebe la producción. Suele realizarlo únicamente el guionista y muchas de estas obras no llegan a convertirse en películas. Este guión debe de estar bien escrito, tiene que transmitir toda la información necesaria para que el lector pueda visualizar el total desarrollo de la película en su imaginación, cómo transcurre el diálogo, cómo actúan los personajes y con qué objetos interactúan. Cuando el productor aprueba el guión literario, se comienza el trabajo para desarrollar el guión técnico, para especificar los pormenores de la producción y el trabajo de cámara. Corte. Adaptación. Sigue con la mayor fidelidad posible a la obra original. El guionista no cambia la historia ni el tiempo, ni las localizaciones, ni los personajes. Los diálogos reflejan solamente las emociones y conflictos presentes en el original. Como se puede ver reflejado en Duna, es una fiel adaptación, desde el cast hasta pequeños detalles narrados en el libro. Un claro ejemplo es que Timothée Chalamet está hecho para interpretar a Paul Atreides, así como el resto de personajes que están a la altura de las descripciones del escritor del libro y de adaptaciones anteriores, logrando de esta manera ser persuasivos y exactos al momento de adaptar el libro a la pantalla grande. Basado en este caso, se exige que la historia se mantenga íntegra, aunque se permiten algunas licencias como cambiar el final. Se puede reducir y modificar situaciones y personajes, y aunque tenga un nivel de fidelidad menor con el original, todavía se puede reconocer el original con facilidad. Este tipo de cine es recurrente en el género de terror, que lo mencionan al principio o al final de una película. Indican que está basada en hechos reales, pero eso no quiere decir que sea fiel, simplemente se realiza la adaptación cambiando partes, eliminando datos o agregando historia para una mayor trama. ¿Se va a morir? ¿De viejo? ¡Oh, santo Dios! ¡Es clavadito a mi exmarido! Me llamo Benjamin Button. ¿Qué edad Un tienes? ejemplo es la película El curioso caso de Benjamin Button, que está basada en el relato de F. Scott Fitzgerald, que narra la historia de un bebé que nació siendo una persona de 80 años y que con el paso del tiempo fue rejuveneciendo. La adaptación no es completamente fiel a la idea original. Inspirado en, el guionista toma como punto de partida un personaje o una situación dramática de la obra original y desarrolla la historia con una nueva estructura. Aunque sea una obra con una estructura diferente, hay ciertos aspectos de la obra original que se mantienen, como la localización o el tiempo en que se desarrolla la acción. Un claro ejemplo de inspirado en son las películas de Percy Jackson, que a pesar de tener varios elementos del libro, inclusive otros siéndole muy fiel, existen grandes diferencias y que dejan al espectador con muchas preguntas. Las diferencias con el libro son notorias, cambiando partes de la historia, eliminando hechos importantes, personajes o simplemente creando un nuevo giro a la trama. Recreación. El guionista extrae la trama principal de la obra original y después trabaja con ella libremente, es decir, cambia los personajes, lleva la historia a otro tiempo y espacio y crea una nueva estructura. El grado de fidelidad entre la obra y el original es mínimo.
Estos casos están presentes en películas que tienen poco apego con la historia real que el escritor del libro quiso brindar. Sin embargo, siempre hay una esencia de dicha trama. Por ejemplo, el guión basado en la novela de 2009, escrita por Seth Graham Smith, la cual es categorizada como una película de comedia, terror, romántica, la cual siempre cuenta la historia de amor de Darcy y Elizabeth, solo que con un caos apocalíptico en la época. En pocas palabras, solo se ve latente la historia de amor. Los demás recursos, elementos, personajes e historia son con un enfoque nuevo y diferente. Peculiarmente inteligente por la bella expresión de sus ojos oscuros. Y debo reconocer que su figura es ligera, armoniosa. Escena 1, toma 2. ¡Listo! La trama es la pauta de acontecimientos coherentes, interrelacionados que dan forma y diseño a una narración que siempre va a parecer creada por una espontaneidad instintiva. Crear una trama significa navegar por las peligrosas aguas de un relato al enfrentarnos a una docena de directores diferentes y elegir la ruta correcta. La trama será la elección que haga el guionista del acontecimiento y del diseño temporal en que los enmarque, para lo que existe el triángulo narrativo de la arquitrama, minitrama y antitrama, que son los límites narrativos de una historia. Aquí se recogen todas las leyes generales, el origen y la evolución de los escritores. Estos tres términos fueron inventados por Robert McKee, presentados en su libro El guión, que sirve para designar tres tipos de trama en cuanto a sus características formales, cada una asociada a tres tipos de conflicto posible: el conflicto externo, el conflicto interno y la ausencia de conflicto. Si hablamos de arquitrama, nos referimos al conflicto externo. Implica una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha principalmente contra fuerzas externas en la persecución de su deseo. Se caracteriza por tener un solo protagonista activo, una realidad coherente en tiempo lineal, regirse por el principio de causalidad y tener un final cerrado. Minitrama, hablamos del conflicto interno. Esta se basa en la pasividad de los protagonistas, que suelen ser varios, y en un final muchas veces abierto. En este caso, no es el protagonista el que se enfrenta a una amenaza externa, sino que la amenaza está en su interior. El escritor comprime los elementos del diseño clásico del arquitrama en un conjunto de variaciones minimalistas. No significa que no haya trama, dado que su ejecución puede estar tan bien llevada a cabo como la de una arquitrama, manteniendo suficientes aspectos clásicos como para que la película satisfaga al público. En la antitrama existe la ausencia de conflicto. Es una realidad incoherente con un tiempo muchas veces no lineal, que tiene como objetivo la sátira en general, o más bien desea expresar con claridad sus ambiciones revolucionarias. Sus películas tienden hacia la extravagancia y la exageración de su propia conciencia. El viaje del héroe es un esquema narrativo donde se establecieron 12 pasos con los que un protagonista realiza un proceso mediante la acumulación de experiencias, enfrentándose a sus temores y alcanzando un objetivo concreto que solo él puede realizar y por el que, consecuentemente, se provoca un cambio en él que lo lleva a no ser la misma persona que era al principio. Los 12 pasos que comprenden la aventura del héroe son: 1. El mundo ordinario. Presenta el hogar del héroe. 2. La llamada a la aventura es algo que desequilibra la estabilidad interna o externa en la vida del héroe y no permite que las cosas sigan como antes. 3. Rechazo de la llamada. El héroe rechaza su llamado en un primer momento, ya que teme de lo que puede pasar. 4. Encuentro con el maestro. Aquí se da a conocer al maestro, un personaje sabio y con experiencia,
que convence al héroe de que acepte su llamado. 5. Cruce del primer umbral. Es cuando el protagonista encuentra su primer impedimento que lo pone a prueba, donde su falta de experiencia juega en su contra y puede que no la supere. 6. Pruebas, aliados y enemigos. Se presentan cuando el héroe gana experiencia superando pruebas y conociendo sus aliados, que lo acompañarán en el resto de su viaje, y sus enemigos teniendo el objetivo de impedir que el héroe cumpla su plan. 7. Acercamiento a la caverna más profunda. Aquí las pruebas comienzan a ser más difíciles, gana experiencia y conoce mejor a sus enemigos además de a sí mismo. 8. El Calvario. Es uno de los clímax de la historia, un momento dramático en el que el héroe pasa una crisis que le pone a prueba al más alto nivel en el que se decidirá el destino. 9. La recompensa. Tras superar el Calvario, el héroe recibe una recompensa por sus acciones. Esta puede ser material o inmaterial, pero este triunfo es temporal porque no ha cumplido su objetivo y debe continuar el camino del héroe. 10. El camino de vuelta. Aquí el héroe emprende el camino a casa, pero en su camino se enfrenta a un problema que le pondrá contra las cuerdas por última vez. 11. Resurrección del héroe. Es el clímax de la historia, el último reto del héroe, un reto a muerte en el que se transformará dejando atrás su antiguo yo y sale reforzado como un nuevo ser más fuerte, encaminándolo finalmente a su regreso a casa tras superar esta aventura que ha cambiado su vida. 12. Regreso con el elixir. El héroe finalmente vuelve al mundo ordinario, que no es el mismo cuando se fue, pues en este viaje ha hecho amigos, ha adquirido conocimientos. Ante este final encontramos dos tipos de cierre, el circular, que se resuelven todas las tramas, y el héroe vuelve a su rutina siendo un poco más sabio que antes, y el abierto, que deja abierta alguna trama o subtrama sin cerrar, permite la posibilidad de una secuela a esta historia. Los elementos de la historia. La estructura es una selección de acontecimientos extraídos de las narraciones de las vidas de los personajes, que se componen para crear una secuencia estratégica que produzca emociones específicas y expresen una visión concreta de mundo. En la estructura encontramos los siguientes elementos. La historia es la mayor estructura compuesta por una serie de actos unidos. En el arco de la historia es el abanico de los cambios que desembocan en un final completo e irreversible. Además, encontramos los actos, que son una serie de secuencia que alcanza su punto importante en la escena del clímax y que provoca un gran cambio de valor. Los acontecimientos implican un cambio, un suceso narrativo que crea un cambio en la situación de la vida de un personaje. Además, los valores narrativos son las cualidades universales de la experiencia humana que pueden cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo, de un momento a otro. También la escena es una acción que se produce a través de un conflicto en un tiempo y un espacio más o menos continuos, que cambia por lo menos uno de los valores de la vida de los personajes. Asimismo, los golpes de efecto son un cambio de comportamiento con una acción-reacción, golpe a golpe, y esos comportamientos cambiantes dan forma al giro que se produce en la escena. Por ejemplo, los diferentes comportamientos de acción-reacción. Del mismo modo, las secuencias son una serie de escenas, habitualmente de 2 a 5, que culminan con un mayor impacto que el de cualquier escena previa. Cada escena pondrá en juego un valor implicando un cambio: confianza, desconfianza, vida, muerte, éxito, fracaso social, entre otros. Ay, perdón.
El papel del guionista es muy importante. Aquí se define la columna vertebral de la película y contiene diseños necesarios. Uno de ellos es el diseño de los actos. Se requiere algo que constituya un clímax, que es lo más importante durante la historia en la vida de los personajes, porque crea un cambio importante en el primer acto con un movimiento de apertura que habitualmente consume el 25% del relato, y el clímax y el último acto debe ser el más corto de todos, donde se transmite al público una sensación de aceleración que nos aproxime al clímax, y en ocasiones el guionista crea un final falso que solo aproxima al espectador a la curiosidad de lo que ocurrirá después. En el diseño de la escena cuenta con puntos de inflexión que genera sorpresa, una mayor curiosidad, una visión interior y una nueva dirección que más adelante el guionista debe satisfacer esa curiosidad que ha generado. Toda historia tiene un diseño formado por 5 partes que se pueden identificar. Una de ellas, el incidente incitador, o el gran gancho, como dicen en Hollywood, que debe ser mostrado en pantalla y provocar impacto al público en el momento adecuado. Este tiempo particular es cuando un evento empuja al protagonista a la acción principal de la historia, tal como en la película de los Juegos del Hambre, cuando Katniss Everdeen decide tomar el lugar de su hermana. ¡No! ¡Soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! El guión debe crear sorpresa y curiosidad. Eso que causa emociones al ver una película son los efectos de los puntos de inflexión o punto de giro, que conecta la introducción con el conflicto o nudo que deben satisfacer la curiosidad generada. Todo guión tiene muchos puntos en los que la trama avanza, cambia y se complica. Casi siempre ese conflicto suele acentuarse. En la película Sexto Sentido, el momento en que el paciente le dispara es una introducción. El punto de giro es que él vuelve a atender a otro niño. Esta vez pretende hacerlo bien porque quiere resarcir mediante este niño su error con el otro. Complicaciones progresivas. Hay películas que no sientes el tiempo porque el clímax avanza por medio de conflictos. Las historias van desde donde ubiquemos el incidente incitador. La idea es generar conflictos una cantidad constante y enfrentar a los protagonistas a fuerzas antagónicas cada vez mayores. De esa manera, el personaje en cuestión se enfrentará a puntos de no retorno. El siguiente es la crisis, que es obligatoria y plantea un dilema al protagonista y ejerce presión sobre él, que ante las disputas con los antagonistas debe tomar una decisión. El clímax es el punto culminante que alcanza intensidad en la historia, el momento prominente de la acción dramática, y debe tener la relevancia para cambiar el destino del protagonista. No necesita explicación, pues puede ser aburrido y redundante. Yo soy Por último, la resolución. Sucede después del clímax y a veces se utiliza una escena propia al final donde se muestran los efectos producidos. ¿Lista? Sí. Vamos. 3, 2. Uno de los retos más grandes que tiene el guionista es mostrar y no contar, ya que una explicación bien presentada no garantiza un guión extraordinario. Sin embargo, nos muestra que el guionista conoce su trabajo. Ahora bien, lo importante es mostrar ante el público el contexto, no verbalizar. En otras palabras, se deben dramatizar las explicaciones. Un guionista muy reconocido por su trabajo es Eric Roth, quien a lo largo de su vida ha pasado por un proceso y proyectos fallidos y otros muy exitosos que lo han convertido en lo que hoy es en día. Al principio de su carrera se mantuvo en una cuerda floja al empezar muy joven, con poca experiencia y con proyectos poco exitosos, pero nunca desistió de sus sueños y el no rendirse le trajo consigo proyectos enormes, reconocidos al Emmy y al Oscar, entre muchos otros. Mayormente su participación en los filmes ha sido como guionista, teniendo uno de los papeles más importantes hasta el momento de crear una película, pero también ha trabajado como productor ejecutivo en varias series y películas, como por ejemplo House of Cards, participando en 65 episodios. Además, a lo largo de su carrera ha conseguido muchos premios y nominaciones. Una de ellas es el Premio al Logro Distinguido en Escritura
en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la Universidad de California en Los Ángeles el 9 de junio de 2008. Roth, para preparar cualquier guión, ocupa solamente una computadora que es exclusivamente para el trabajo, la cual lo motiva y no distrae su rutina de escritura. Considera también que su trabajo es mejor que el de cualquiera, pues es bastante disciplinado con su proceso de escritura, dedicándole alrededor de 4 o 5 horas diarias. Ahora que mencionaron al guionista Eric Roth, él además de Duna ha hecho películas bien reconocidas, como El curioso caso de Benjamin Button y Forrest Gump. Es cierto, ahora que las mencionas, ¿por qué no hacemos una comparación de esas? Porque esas todo el mundo las ha visto. Perfecto. Una de las comparaciones más notorias es el tiempo de duración de sus películas. Benjamin con aproximadamente 2:46 con 3 segundos, Duna con 2:35 y 24 segundos y Forrest Gump con 2:22. Según palabras de Eric Roth, siempre se elige temas que tengan que ver con algún tipo de cualidad melancólica y un toque de soledad. Sin embargo, las más marcadas similitudes se encuentran entre Forrest Gump y El curioso caso de Benjamin Button, mientras que con Duna no se observó mayor similitud que el tiempo de duración con las demás obras de Eric Roth. Pero las comparaciones más importantes se encuentran en que las tres películas son adaptaciones de libros. En el caso de Forrest Gump, es una adaptación de la novela de Winston Groom, publicada en 1986. Ambas se centran en Forrest Gump, pero la película recrea esencialmente los primeros 11 capítulos del libro, para luego saltar hacia el final de la novela a la creación de la compañía pesquera Bubba Gump y el encuentro entre padre e hijo. Además de omitir algunas partes de la novela de Groom, la película añade algunas situaciones a la vida de Forrest que no aparecen en el libro, como los aparatos ortopédicos que lleva en las piernas siendo un niño o su larga maratón de 3 años a lo largo de Estados Unidos. El curioso caso de Benjamin Button es un relato escrito por el autor estadounidense F. Scott Fitzgerald, publicado por primera vez en la revista Collier's el 27 de mayo de 1922. Posteriormente fue publicado dentro del libro Analogía Tales of the Jazz Age. Los derechos de este relato pertenecieron al productor estadounidense Ray Stark hasta su muerte en 2004. En 2008 se realizó la adaptación al cine, que fue dirigida por David Fincher con guión de Eric Roth y protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. El guión difiere bastante de la historia original y solo coincide en el título, el nombre de Benjamin y algunos aspectos del proceso de rejuvenecimiento. Duna es una novela de Frank Herbert que marcó un hito en la literatura de ciencia ficción, en parte por su poderosa imaginería. Por ejemplo, los gusanos gigantes del desierto, creadores de la especie que impactaron con firmeza en el siglo XX. Además, la novela de Frank Herbert tiene personajes fantásticos con una gran seña de identidad y los va desarrollando con mucho cuidado. La nueva adaptación de Duna en la gran pantalla es de Eric Roth y Denis Villeneuve, producida y distribuida por Warner Bros. Ellos adaptaron la mitad del libro e hicieron las cosas mejor que sus precedentes. Asimismo, la tecnología fue un buen aliado para ellos. También hay otras comparaciones entre Benjamin y Forrest. Los lugares en los que están ambientadas son dos ciudades sureñas, Greenrow y Alabama en Forrest Gump y en Benjamin Button en Nueva Orleans, Luisiana. Ambos protagonistas salen de Estados Unidos para participar en guerras, en Vietnam, en la película de Forrest y en la Segunda Guerra Mundial para Benjamin. En las dos películas, el uso de flashback con saltos en el tiempo están presentes. En Forrest sucede mientras él está en una banca frente a la parada de autobús, en la que cuenta sus batallas a las personas que se van sentando a su lado. Mientras que en Benjamin Button se utiliza el diario de Daisy, quien le pide a su hija que le lea antes que fallezca. También algo muy relevante en las dos películas es que durante su infancia conocen al amor de sus vidas. Para Forrest es Jenny y para Benjamin es Daisy, que por las limitaciones físicas de cada uno de los personajes no son correspondidos en un principio, pero a lo largo de sus vidas vuelven a encontrarse y su amor es vivido. Sin embargo, en los dos casos es por muy poco tiempo. Jenny muere a causa del SIDA y Benjamin decide desaparecer de la vida de Daisy. Además, en las dos películas las parejas tienen un hijo. Otra similitud son los amigos de los personajes. En el caso de Forrest es el teniente Dan y en Benjamin es el capitán Mike.
Pero en este caso la única comparación que podemos hacer es con las películas de Forrest Gump y el curioso caso de Benjamin Button, porque con Duna no tienen nada más que ver que únicamente el tiempo de duración. Entonces, ¿qué pasó con el final de Duna? Yo te puedo explicar eso. Lo que sucede con el final de Duna es un cliffhanger. Esto es un elemento utilizado tanto en las películas como en las series para dejar un suspenso en esa continuidad de la historia, y esto permite que el espectador desee ver esa continuidad y esté pendiente de lo que viene, porque él sabe que lo que viene, la segunda parte, va a ser aún más impactante. Entonces eso permite que la audiencia esté más pendiente de lo que los directores, de lo que todo el guión de la película va a traer. Oh, wow, no sabía que así se llamaba. Ahora entiendo por qué Duna termina así. Bueno, es complicado porque realmente el hecho de decir bueno o malo es subjetivo. Para algunos puede ser un buen guión, para otros puede ser un mal guión. Pero yo creo que lo importante del guión es que que tenga como la esencia de lo que realmente quiere contar, el mensaje que lo quiere contar. Yo creo que podemos calificar un buen guión si es entendible ante el público cualquiera. Probablemente existen ciertos tipos de guiones o escrituras que sea un tanto complicado y su lenguaje nada más sea para personas que están dentro del rubro de la producción, pero para mí un buen guión tiene como base que tenga el mensaje claro de lo que quiere transmitir, la esencia de lo que quiere contar, ya que obviamente esta es la base para poder realizar una buena película, pero sin embargo yo mantengo que es subjetivo el hecho de que sea bueno o malo. Entonces en la adaptación de los libros largos sucede lo mismo. No podemos meter absolutamente todos los detalles que el autor tiene en su obra original, pero sí hay que prestarle mucha atención a que las acciones, el desarrollo de los personajes tengan sentido y que estén lo mayormente apegados a lo que es el libro. Resulta un poco más, no sé si llamarle fácil, pero por lo menos ya el camino ya está recorrido si existe una obra literaria, ya sea un libro, un poema, sea, que podamos tener ya como base. Yo creo que para que quizás tenga un éxito el hecho de que haya una adaptación entre una obra literaria, llevarla al lenguaje cinematográfico, lo primero que yo haría, en este caso nunca lo he hecho, sería estudiar bien, sería de poder estudiar bien esa obra literaria, o sea, empaparte de ella, leerla, para luego llevarlo a un lenguaje cinematográfico, para poder hacer una buena adaptación. Es básico, la influencia realmente tiene un gran porcentaje, porque él es la persona que uno puede tener la idea. Por ejemplo, como director uno puede decir, mira, yo quisiera hacer realizar una película que hable acerca de la inmigración, por ejemplo, pero ya el trabajo del guionista es el que viene y es el que le da la forma, el que le da la cara al guión, y obviamente sabemos que el guión es como la base que utilizamos a la hora de realizar, ya puede ser cine o un comercial, lo que sea. El guión es la base de todo eso, es como lo que nos va a decir qué es lo que vamos a realizar. Entonces depende de la influencia, es grande, porque puede ser, yo siempre he dicho que depende de un buen guión, así también depende una buena película o un buen trabajo audiovisual, ya que depende de cómo nosotros logremos contar la historia a través del guión, es lo que lo vamos a poder hacer. Creo que entre menos confuso sea, puede ser exitoso para que las personas, pues la gente normal que
que vamos a disfrutar al cine o una película podamos entender. Aunque tenga su grado de complejidad, no creo que no haya un guión que no pueda ser adaptable. Ahora, quizás en el proceso creativo hay que ver muchas cosas, porque a la hora de realizar una producción audiovisual, ya sea un comercial, un cortometraje o un largometraje, tiene mucho que ver también el presupuesto. Entonces, muchas veces nos topamos, quizás voy a hablar un poquito, no del área cinematográfica, sino que más en el área comercial, que están los creativos de las agencias y dicen, mire, yo para su marca veo que viene una persona en un helicóptero y luego se avienta en la puerta del diablo y después lo rescata o sea, se les ocurre cada cosa para querer vender, pero a la hora de las horas probablemente no es realizable porque dicen, sí, pero yo nada más tengo $1,000 para este. Entonces, tiene mucho que ver el tema del presupuesto para poder también adaptar un buen guión a la hora de que vamos a hacer un proyecto audiovisual. El guionista de una de mis películas favoritas, que es Forrest Gump, esa película es impresionante, la verdad que no me aburre de verla, la puedo ver muchas veces y creo que es un guión, una adaptación demasiado bien lograda. Me parece que es de las pocas películas que tienen un tiempo quizás no convencional, es un poco más larga de lo normal, pero nos lleva, o sea, de verdad que es un viaje en el tiempo y es como si nos contaran muchas historias en una sola película. Lo único que sé de él realmente es eso, lo cual me parece increíble. Bueno, sí sé también que ganó un Oscar, creo que por esa película de Forrest, y no, me parece increíble, la verdad. Terminaba grabación, equipo, muy bien, buen trabajo.